Roberto Hanse, integrante del directorio de la Fundación Casa de la Vida. El aborto, denuncia de injerencia extranjera en Corte Constitucional. Ya volvemos. Siete y 30 de la mañana en contacto directo. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Hanse Salem, integrante del directorio de la Fundación Casa de la Vida. El doctor Hanse sostiene que hay injerencia extranjera sobre la Corte Constitucional, que debe resolver una objeción parcial por inconstitucionalidad de una disposición transitoria del Código Orgánico Integral Penal, a la cual refiere a la no despenalización del aborto. ¿Por qué dice usted, doctor, buenos días, que hay esa injerencia extranjera? Bien, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera dejar en claro que yo no tengo una prueba definitiva de la injerencia extranjera, pero sí está claro que en todas las cosas que vienen pasando últimamente en el país hay una injerencia extranjera en todas estas actividades relacionadas y sobre todo en todas las cosas relacionadas con el tema de la protección de la vida y de las teorías que se han tratado de ir imponiendo durante el tiempo. ¿Y cuál es esa injerencia, doctora? ¿Perdón? ¿Cuál es esa injerencia? Bueno, en todo caso, yo creo que me acaba de preceder en la palabra el asambleísta Yepes, y el asambleísta Yepes ha presentado en la Corte una objeción, casualmente, señalando de que hay una injerencia de la ONU y de la Embajada Británica en este tema puntual que hace relación al asunto de la intención de lograr que el artículo 150 del actual Código Orgánico Penal sea declarado inconstitucional. Pero lo que existe, doctor, es una carta donde se recogen los criterios de distintos organismos de Naciones Unidas en relación con salud reproductiva y sexual, en donde se hace referencia a convenios internacionales de los cuales además el Ecuador es suscriptor, y una carta no es ni de lejos un documento vinculante. ¿Perdón, una carta? Sí, no es un documento vinculante, o sea, le están diciendo, hey, no se olviden de tomar en cuenta, no se olviden que han firmado que han suscrito estos convenios como país. Sí, pero es una forma de hacer ya un pronunciamiento, una intervención dentro de la Corte para tratar de dirigir la opinión, y que además no solamente se lo siente en este caso específico, sino se lo ha venido sintiendo reiteradamente en todos los temas relacionados que tienen que ver con el asunto de la familia, del aborto y todo lo vinculado a eso, ¿no? Pero, doctor Hanse, sin duda tenemos un gran problema si consideramos que la Corte Constitucional de lujo se va a dejar presionar por cualquiera, nacional o extranjero. A ver, yo no creo que se va a dejar presionar. Yo tengo confianza en esta Corte Constitucional. Creo que hay integrantes de muchísima valía en la Corte, y en consecuencia esperemos que esa injerencia realmente no ejerza un condicionamiento en la decisión que tome la Corte. Pero a mí lo que sí me gustaría, Lenin, si usted me permite, es que organicemos un poco el análisis de qué es lo que está pasando en este momento en la Corte Constitucional. Porque en la Corte Constitucional en este momento se presentan dos temas que son distintos. El primero, cuando la Asamblea Nacional conoce el proyecto de reforma del COIP, del Código Penal, existía una propuesta de modificación del artículo 150 del Código. Esa propuesta de modificación no fue aceptada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la rechazó, y en consecuencia el proyecto que fue al Ejecutivo es un proyecto que fue con el artículo 150 en los mismos términos que estaba antes de la presentación del proyecto. Lamentablemente, yo creo que simplemente fue un error. La Asamblea no se dio cuenta que había una disposición transitoria, que es la disposición transitoria segunda del proyecto, que solamente hace referencia al artículo 150 en la medida en que el artículo 150 se hubiera reformado. Entonces, si esa disposición transitoria, que hace referencia a un artículo que tendría importancia si se hubiera reformado,
Al no haberse reformado el artículo, esa disposición transitoria pierde total valor, no tiene razón de ser, porque la disposición transitoria lo único que dice es cuál es el camino que deberán seguir las distintas instancias administrativas y ministeriales en el evento de que se hubiera producido la reforma al artículo 150. A mí me parece, hasta por un principio de agilidad procesal y de economía procesal, que nunca debió haberse planteado el tema de la inconstitucionalidad de esta disposición transitoria. Esta disposición transitoria simplemente carece de valor, no tiene vigencia, no hay a qué aplicarla. Lo que el Congreso debió haber hecho simplemente en estos días o pronto es haber hecho una reforma aclarando, diciendo la disposición transitoria segunda no cumple ninguna función dentro de la reforma al COIP y por lo tanto debe entenderse como un error cometido por la Asamblea. Ese es el primer caso. Frente a ese caso, nosotros como Casa de la Vida hemos planteado lo que se llama un amicus curiae. Dicho de otra manera, es una posibilidad que uno tiene dentro de los juicios constitucionales de acudir ante la Corte, presentar un punto de vista, ya sea una persona natural o una institución, como en este caso es la Casa de la Vida, en la que hacemos una exposición fundamentando este tema, diciendo esa disposición transitoria simplemente tiene que ser suprimida de la ley porque no tiene razón de ser y pedir ser recibido si en un momento determinado es importante o necesario que haya que hacer una exposición. ¿Y el segundo punto, doctor? El segundo punto es que yo creo que como los pro aborto se dieron cuenta de que este era un tema que no tenía ningún sustento jurídico, ahora presentan una nueva demanda de inconstitucionalidad buscando que se declare inconstitucional el artículo 150 después de toda la discusión que ya ha habido en el tiempo, porque si hay un tema que se lo ha discutido hasta la saciedad es este. Y en la Asamblea Nacional fue discutido y en la Asamblea Nacional fue resuelto. Y ahora se vuelve a plantear un tema de inconstitucionalidad, casi yo diría, en búsqueda de que sea la Corte Constitucional la que legisle y no la Asamblea Nacional. Pero no le podemos echar la pelotita solamente a la Asamblea Nacional, doctor Hansen, porque resulta que el Ejecutivo le remite a la Corte Constitucional este veto y le pide que analice la constitucionalidad de esta disposición transitoria en relación con el artículo 150 del COIP a la luz de los principios de no revictimización, progresividad de derechos, igualdad. ¿Usted interpreta quizás que hay allí un espaldarazo del Ejecutivo hacia la despenalización del aborto por violación? La verdad es que es muy difícil especular, Lenín, y sobre todo uno como abogado no puede entrar en un tema de especulación, pero quiero decirle algo. Yo no he dicho que la culpa es exclusivamente de la Asamblea. Yo creo que la Asamblea cometió un error. Yo espero que sea un error de buena fe, porque eso es lo que debemos presumir siempre. Y creo que el Ejecutivo comete otro error. Al enviar esto a un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre un artículo que simplemente no tiene vigencia, no tiene validez, no sirve. ¿Cómo aplicamos la disposición transitoria a un artículo que no está formando parte de la reforma que se planteó y que se le envió al Ejecutivo? Y bueno, pues doctor, de errores está hecha nuestra normativa, nuestros códigos y hasta la Constitución, ¿no? Sí, lamentablemente pasan este tipo de cosas. Yo vuelvo a insistir, yo espero que todo esto haya girado ante el tema de un error, y creo que en el caso del Ejecutivo de haber enviado esto a la Corte Constitucional, lo único que ha producido es hacer que la Corte Constitucional tenga que pronunciarse sobre un tema que espero que así sea desechado totalmente, y creo que hasta por economía procesal esto no debió haber llegado nunca a la Corte Constitucional. Es la postura de Roberto Hansen hoy en Contacto Directo. Siga en nuestra sintonía que volvemos con más luego del corte.